No es un cliché cuando caracterizamos a la agricultura como uno de los puntales de nuestra economía. Esta noche estaremos hablando sobre las proyecciones de este sector para el año 2022. En efecto, la producción agropecuaria representa en forma directa el 25% del Producto Interno Bruto y el 60% de las exportaciones. A consecuencia de las condiciones climáticas, podría sufrir un retroceso importante en el curso del año y que sería de hasta el orden del 30% en el caso, podría ser hasta el 30% en el caso de la soja. Muy buenas noches, el programa de entrevistas Fuego Cruzado. ¿Cómo le va, don Benjamín Livieres? ¿Cómo está usted? Buenas noches. Muy bien, Augusto, súper bien. Bueno, un tema que pocas veces, digamos, tiene espacio en los medios porque no tiene la atención que tiene la política. Exacto. Y otras cuestiones como es la agricultura, ¿no? Solemos comentar lo que se torna noticia cuando es en el marco de algún conflicto. Exactamente, exactamente. Sin embargo, tiene una importancia muy grande. Sí, señor. ¿Qué te parece si ponemos en contexto el tema de hoy? Vamos. Un 2022 que arranca con expectativas moderadas para la agricultura, porque el principal producto de exportación, que es la soja, baja considerablemente en su volumen de cosecha. La intensa sequía por la que viene atravesando el país y la región inquieta bastante a los sectores productivos, pues tiene incidencia directa en el rendimiento de los distintos rubros por las complicaciones que genera la falta de precipitaciones en la producción. El desempeño del sector agrícola es clave para los números macroeconómicos del Paraguay y las políticas que pueda implementar el gobierno al respecto son necesarias para atenuar el impacto. Bueno, vamos a conversar en un ratito nada más sobre las escalas que tiene esta preocupación, si es grave, si es moderada, si es una cuestión que se puede revertir aún, Benjamín. Pero para ello tenemos un invitado. Efectivamente, esta es la ficha de nuestro invitado hoy. Moisés Bertoni, ingeniero agrónomo de profesión, posee más de 20 años de experiencia como profesional vinculado al sector, con posgrado en ingeniería agrícola, así como cursos de generación de energía hidroeléctrica y de explotación de gas natural. Actual ministro de Agricultura y Ganadería. ¿Qué tal, ministro? ¿Cómo le va? Buenas noches. Gracias por estar con nosotros hoy. Muy buenas noches, Augusto, Benjamín. Un gusto estar en el programa y bueno, agradecer la invitación y la oportunidad de estar en contacto a través de ustedes con el público y mis augurios de un buen año 2022 para ustedes y en especial para la teleaudiencia. Igualmente, ministro. Bueno, hoy hablábamos con el ingeniero Cristaldo de la Unión de Gremios de la Producción. Pintaba un panorama relativamente complejo en términos agrícolas. Decía que en el caso de la soja en particular, a raíz de la sequía podría disminuir de 10 millones de toneladas a 7 millones inclusive. Una caída bastante pronunciada que tendría un impacto, si se registrara, también importante en la economía nacional. ¿Cómo están monitoreando esto desde el Ministerio de Agricultura? Bueno, conjuntamente con los distintos gremios, la UGP, la FECOPRO, la Asociación de Productores de Soja también, y todos estamos monitoreando lo que está sucediendo a nivel del campo con la soja, que es nuestro principal rubro de exportación. Principalmente nos preocupa mucho los efectos que se está teniendo sobre la primera siembra de soja. El Paraguay siembra alrededor, este año hemos sembrado unas 3.700.000 hectáreas de soja, de las cuales 1.090.000 hectáreas más o menos corresponden este año a esta zafra soja tempranera, la que fue sembrada a fines de agosto, las primeras semanas de septiembre, que es la más afectada y coincidentemente en el área donde más se sembró, que es al sur del país, donde tuvieron lluvia tempranera,
es donde más efectos estamos teniendo de la sequía, que me refiero a la región de Itapúa, Colonias Unidas, que estamos, y esto representa un tercio aproximadamente de toda la producción de soja, y también tenemos afectaciones en la soja de temporada y por supuesto también en la tardía, lo que nos va a representar indudablemente en una caída en el volumen total de la soja. Esperemos que sea menos, pero tenemos que prepararnos para un escenario de esas cifras. ¿Usted coincide con las estimaciones de el presidente de la UGP? Sí, todavía es prematuro dar cifras definitivas. Tenemos que esperar cómo se comporta el clima en estos días para ver hasta dónde es esa caída, pero sí ya tenemos efectos negativos, serios, con los cuales tenemos que ya ir planificando y acompañando al productor para mitigar sus efectos, ¿verdad? De hecho, que él no planteó como cifras definitivas en la entrevista, sino dijo que eran de referéndum de lo proyecciones. que pase este mes. Y me permitís complementar este tema con la pregunta siguiente, que es casi lógica. ¿Y el mercado cómo está respecto a la soja? Bueno, afortunadamente los precios de la soja están teniendo, en las últimas semanas están teniendo un repunte importante. Estamos ya al borde de los $500 por tonelada, precio Chicago. Esto se debe principalmente a que no somos el único país afectado por la sequía. Esto está sucediendo todo en el norte de la Argentina y también en los estados de Mato Grosso do Sul, Paraná, que son los grandes estados también productores del Brasil. Y ante esta posibilidad de merma en disponibilidad del producto, ya es uno de los factores que ha hecho que los precios estén disparando. Entonces, por el lado de los precios está bien. El problema sería el volumen de la producción. Si se mantiene esta sequía. Y esto lo sabremos a finales de enero más o menos, ministro. Digo porque nos explicaban, nosotros no conocemos obviamente la parte técnica, que este es un periodo clave para que se desarrollen las plantas. En vaina, los granos y compañía necesitan agua en esta etapa. Si eso no se diera, entonces se produciría esta caída de manera más pronunciada hasta el orden del 30% más o menos. Es así mismo, estamos en un periodo donde la planta está más sensible, sobre todo en las plantas de época, que representan unas 2 millones de hectáreas aproximadamente, las que se van sembradas en temporada, y si va a depender del volumen de agua que tengamos en este mes de enero para determinar su caída. Y yo creo que en las siguientes semanas ya vamos a tener una idea bastante precisa de a cuánto va a llegar. Por otro lado, también tenemos que destacar que esos precios de que estamos hablando también va a estimular a que el productor vuelva a sembrar y bueno, con eso mitigar de alguna manera esta merma en la producción, lo que fue en la zafra normal. Ministro, ¿cuál es el estado de la producción de soja en Paraguay en relación a lo que habría sido el mejor año de producción, cuyo tiempo no manejo, digo, al respecto a lo que hoy se está cultivando? ¿Y cómo va el tema de la presencia de la producción sojera en el territorio paraguayo? Bueno, nuestro volumen de producción, una cosecha normal del Paraguay, es en torno a los 10 millones de toneladas. Llegamos en años récord a superar ligeramente las 11 millones de toneladas, pero estamos entre las 10 millones y medio de toneladas de soja. Hay una expansión, un crecimiento todos los años estamos teniendo, sobre todo cuando tenemos periodos de buenos precios. Y también tenemos que destacar que en el Chaco está creciendo también de manera sostenida la producción. El año pasado en el Chaco tuvimos unas 60.000 hectáreas y este año yo creo que vamos a superar las 100.000 hectáreas de soja. Y afortunadamente en esa región está lloviendo mejor que en la región oriental del país, por lo menos eso va a acompañar que también en esa región se vayan desarrollando estos cultivos. Yo después quiero volver sobre el modelo agrícola, es un tema muy importante, pero antes de continuar con esto,
El aporte del sector agrícola y de la soja en particular es muy grande, tiene un impacto muy grande en la economía. Alrededor del 25% del Producto Interno Bruto en forma directa. Si se suman todos los negocios alrededor de esto, los agronegocios y compañía, supera el 40%, casi el 50%. En el equipo económico están evaluando el impacto que tendría si se produjera este pronóstico del que hablamos, una reducción, una merma de 10 millones de toneladas a 7 millones, ¿cómo impactaría en el Producto Interno Bruto en el 2022? Digo, pues las estimaciones son del 4%, pero uno de los principales actores podría tener un tropezón fuerte. Sí, es un motivo de preocupación del gobierno en general. Ya hemos tenido varias reuniones a nivel de equipo económico y los equipos de trabajo con el Ministerio de Hacienda, con el Banco Central, donde estamos analizando todas las variables que estamos teniendo hasta el momento. La soja con los servicios conexos a la soja representan un componente importantísimo de nuestro Producto Interno Bruto. Entonces miramos con preocupación esto. Y no solo las afectaciones en la soja, tenemos que tener en cuenta que en la ganadería, por ejemplo, este es un periodo donde normalmente tenemos una superabundancia de forrajes en el campo, donde las pasturas están en su mejor momento, y en este año estamos todavía en una situación crítica, ¿verdad? Que eso va a depender de en qué tiempo tengamos mejora en la humedad para que también se pueda recuperar este sector. Ministro, ¿cómo está la situación en uno o dos destinos fundamentales uno de ellos China normalmente, ¿verdad?, de esta producción? Y el caso de China es curioso porque no tenemos una vinculación directa con ellos comercialmente, pero ¿cómo es la relación y cuáles son esos destinos finales de la soja? Bueno, la soja es un producto muy dinámico en lo que se refiere a los mercados. Últimamente el principal destino es la Argentina, que eso facilita mucho, sobre todo los que son los aspectos logísticos del movimiento de granos, pero si nos retrotraemos a unos 3 años atrás, el principal destino de exportación era la Unión Europea, seguida de Rusia, Turquía. Ahora tenemos la Argentina en primer lugar, también va algo al Brasil, y lógicamente Rusia también es un destino importante, y después unos 40 destinos más donde el producto va, pero es una situación dinámica en que depende de precios, logística, etcétera. Los sectores exportadores van variando todos los años. En el caso de la Argentina, ¿cuál es el destino final? ¿La industrialización? Sí, la soja en granos principalmente. ¿Perdón? Soja en granos, el poroto de soja, no el speller o los productos. Ajá. Ministro, seguiremos charlando sobre la soja sin dudas, pero siempre que hablamos de la cuestión económica, hablamos de los agronegocios o de la soja en particular, que tiene su impacto en la economía nacional. Hay un lado que generalmente no se discute, que es la situación del pequeño productor campesino. ¿Cómo está hoy la pequeña producción campesina de cara a la sequía y en general cómo se encuentra? No, hay sectores que están muy golpeados, principalmente en los departamentos de San Pedro, también en algunas regiones de Caguazú tenemos, en líneas generales, las excepciones son pequeños bolsones donde por algún motivo tuvimos mejores precipitaciones. Ahí tenemos que destacar que de las 3.700.000 hectáreas aproximadamente que siembra el Paraguay, hay 850.000 hectáreas de soja que están en manos de pequeños productores. Tenemos unos 40.000 pequeños productores que se dedican a la producción de soja, maíz, están dentro del complejo soja, que también se verán afectados, y ahí tenemos que tomar otro tipo de medidas porque hay algún porcentaje grande de estos no están bancarizados, claro, entonces claro. Es otro tipo de medidas con los cuales tenemos que intervenir para acompañarlos en este momento. Augusto, sí, porque los gremios son importantes, los gremios productores, particularmente el sector sojero, pueden entablar estas negociaciones bancarias, refinanciar sus deudas, y esta pequeña producción como que desde el Estado
se plantearía cuáles son sus fuentes de financiamiento, el crédito agrícola, el banco de fomento. Sí, también esto es un porcentaje pequeño en los cuales son directamente asistidos por el Ministerio de Agricultura. La mayoría de ellos están vinculados a los sistemas de financiamiento, que está el crédito público, que es el crédito agrícola, el Banco Nacional de Fomento, pero también son las industrias, los silos, los exportadores los que financian la producción de soja y también a los pequeños productores. La última vez que estos pequeños productores tuvieron un mercado seguro y que incluso era transnacional y que tenía un beneficio global a nivel nacional, digo, era el tiempo del cultivo del algodón. ¿Tan lejos queda la posibilidad de reverdecer, digamos, ese cultivo para un impacto social a nivel de pequeños productores, o esa es una etapa definitivamente cancelada? Bueno, el algodón tiene en este momento, sí, es difícil reflotar el sistema productivo que teníamos hasta los años 90. Ahora la disponibilidad de mano de obra que se requiere y los costos de la mano de obra a nivel del campo ya hacen inviable ese tipo de sistemas productivos. Solamente se puede crecer con un alto nivel de mecanización y de escala productiva como lo están haciendo en el Chaco, porque tenemos un cuello de botella en lo que es la producción de algodón, que es la cosecha, y todavía no existe una cosechadora de pequeña escala adecuada para el pequeño productor, los cuales estamos experimentando. Ahora probablemente en la zafra de este año vamos a probar un diseño de Embrapa Brasil y vamos a estar evaluando si es o no la solución, pero estamos siempre en búsqueda de resolver lo que es la cosecha mecánica, claro, en pequeña escala del algodón. Si no fuera por la voracidad de los intermediarios, hubiera sido una etapa de fortalecimiento de la economía. Bueno, tu padre fue uno de los precursores en ese proceso, evidentemente. Pero tenemos que hacer una pausa y volvemos. Estamos con el ministro de Agricultura. Cuando hablo de su padre, hablo de Hernando Bertoni. Estamos con el ministro de Agricultura en esta noche y ya retornamos. Estamos de vuelta, ya proseguimos la conversación con el ministro de Agricultura, Moisés Bertoni. Ministro, ya nos metimos de hecho en el tema del modelo agrícola. Augusto preguntaba hace un rato sobre el tema del algodón. Fue superado por este esquema productivo, por la mecanización agrícola y la explotación de la soja en particular, 3.700.000 hectáreas, que sin embargo absorben solamente a 40.000 agricultores. No es poca la cantidad, pero ¿qué pasa con el resto? Es un modelo agrícola, un modelo de desarrollo agrícola que así, tal cual como lo observamos, absorbe una parte pequeña de la pequeña producción campesina, valga la redundancia, de los pequeños productores, en donde los niveles de pobreza, desde luego, no son precisamente bajos. ¿Cuáles son las políticas de cara a ese sector y cómo se busca articular un modelo que los pueda sacar de la situación desfavorable que se encuentran en términos sociales? Siempre buscamos insertar a la pequeña agricultura, hacer que la agricultura a pequeña escala sea una actividad rentable. Entonces hay que incorporar tecnología, el acceso a la tecnología de este nivel de agricultores es fundamental. Y ahí tenemos los distintos modelos en que tenemos que ir, que estamos desarrollando. Me refiero, por ejemplo, donde hay condiciones para mecanizar la producción. Estamos incorporando esto e introduciéndolo en las cadenas de producción de granos, porque el que produce soja, produce maíz y otros granos, entonces está ya dentro de una dinámica de un producto que no tiene problemas de mercado y que tiene un precio transparente y predecible. Tenemos otro sector que está más vinculado al sector
hortícola, que también es un sector que está creciendo. Cada año tenemos mayor producción nacional con respecto a nuestra dependencia de las importaciones, que también es un sector que nos preocupa, y otros rubros que absorben mucho del sector de la agricultura familiar. Me refiero, por ejemplo, a la caña de azúcar. También estamos insistiendo donde se puede con los productores de banana, incorporándolos en esta dinámica. Por ejemplo, ya desde el año pasado y este año continuó las exportaciones de piña, que son otros rubros que estamos buscando dinamizar. También queremos nuevamente generar el interés por el cultivo de mandioca. O sea, tienen que buscar alternativas y sobre todo que esta incorporación dentro de estas cadenas de valor sea competitiva y que generen ellos recursos, que no sean una actividad que tenga que estar constantemente dependiendo de los apoyos. Y esto va a depender de la tecnología que podamos darle y el conocimiento, el fortalecimiento de los apoyos institucionales que podamos darle desde el Ministerio, que el principal reclamo siempre es la asistencia técnica. Ministro, hace pocos días estuvimos en Filadelfia y bueno, uno de los temas de la charla era la cuestión de las experiencias con algodón, pero también se habla del tema de cultivo hasta de vid, de viñedos incluso. La pregunta que te quiero hacer es, ¿cómo ve el Ministro de Agricultura al Chaco de aquí a 10 años en materia de potencial agrícola, de nuevas fronteras, de innovaciones? ¿Y qué perspectivas ve el Chaco al respecto del tema? Bueno, el crecimiento que vamos a tener en la producción del Chaco nos va a sorprender a todos. Los volúmenes que venimos registrando el año pasado, tuvimos alrededor de 7.000 hectáreas de algodón. Este año va a haber más de 10.000, es el doble. En lo que es la soja también vamos a tener el doble. Después hay otros cultivos que se están creciendo. Por la infraestructura que se está dotando, más que nunca se está invirtiendo en el Chaco en lo que es infraestructura vial. Tenemos la bioceánica, la duplicación de la Traschaco, la mejora de la calidad de la energía eléctrica que está ofreciendo la ANDE. Entonces estamos teniendo en la región donde existe agua en el subsuelo muchos modelos ya productivos en base al riego, donde se están produciendo soja, maíz, papa, cebolla, inclusive cultivos innovadores nuevos como son como mencionaste, uva. Hay unas empresas que están cultivando dátiles, por ejemplo, que se da muy bien en el Chaco, y otros cultivos también que están creciendo, como el sésamo, que estimamos que este año van a haber unas 30.000 hectáreas en el Chaco. O sea, hay mucha superficie agrícola que va a ir creciendo. Y va a depender de los servicios que se están teniendo, con una mejora grande en los servicios y en la infraestructura vial que está teniendo la región. Claro. Ministro, ¿cómo se compatibiliza, si es que hubiera alguna política con esa intención, el desarrollo agrícola por un lado y la preservación de la naturaleza dentro de límites razonables por el otro? Me refiero a que en la región oriental, dentro de poco, vamos a recordar los árboles por fotos. El nivel de desmonte fue muy acelerado, muy pronunciado. Por eso llegó la ley de deforestación cero. En el Chaco estamos en un curso que yo todavía desconozco, no sé dimensionar hasta dónde avanzó ese proceso. Entonces, hay un límite. Es decir, muchachos, hasta acá vamos. Porque después tenemos que buscar un equilibrio con nuestro propio entorno natural y dentro de estos límites desarrollar todo lo que haya que desarrollar, ¿o no? Bueno, el sector productivo probablemente sea el que más regiones o áreas protegidas tengan, ya sea por una cuestión legal o por las prohibiciones que tenemos. Un productor en promedio debe dejar 25% de área como bosque, sumado a esto los corredores, las áreas de protección de los cauces hídricos. Normalmente estamos en torno del 40% como reserva, y en la región oriental esto ya no se puede hacer más.
En la región del Chaco se permite aún la deforestación, pero bajo condiciones, bajo reglamentaciones, se hace un desmonte controlado, por decirlo, donde están los corredores, las áreas de protección de cauces, donde se busca ese equilibrio justamente entre la naturaleza y lo que, o sea, lo económico y lo que es el pilar ambiental y el pilar social, lógicamente, que son los tres pilares del desarrollo. Por otro lado, los informes que estamos teniendo todavía como cobertura boscosa, Paraguay en porcentaje es uno de los países que tiene el mayor volumen de bosques, ¿verdad? En el Chaco tenemos todavía más de 11.500.000 hectáreas de bosque. Muchas de ellas ya están en áreas de reserva, o sea que van a ser intocables para el futuro. Y en la región oriental, lógicamente, lo que sucede ya es ilegal porque todos sabemos que están bajo áreas de protección. Y los productores, cada uno de ellos tienen, a través del MADES, tienen lo que se llama el relatorio de impacto ambiental, tienen sus planes de manejo. O sea que todo lo que se hace teniendo en cuenta las medidas ambientales de la autoridad de aplicación, en este caso el Ministerio el MADE. Ministro, así en 30 segundos, porque se nos va el tiempo. En el pasado había una cooperación internacional que era relativamente importante, por ejemplo, el proyecto de tecnología para pequeños agricultores, ¿verdad? Que duró creo que hasta los 90, o no sé si fue más. Que apoyaba un factor clave como es el extensionismo agrícola. Ahora no se puede hablar de desarrollo de pequeños agricultores sin extensión. ¿Cómo va ese flujo financiero que pueda sostener ese tipo de programa o ya no existe? Bueno, tenemos otros programas que están enfocados al fortalecimiento institucional y principalmente dirigido a lo que es nuestro servicio de extensión agrícola. Tenemos un proyecto con financiamiento del Banco Mundial en los cuales ya en el año pasado y este año hemos comprado unas 80 camionetas para dotarle de medios a los técnicos. Se van a reparar el 100% de las oficinas del Ministerio en el interior. Se van a dotar estas oficinas de los medios tecnológicos para ir ayornándose. También estamos en un proceso de concurso porque también el técnico extensionista fue el técnico peor pagado del ministerio. Así Ahora es. estamos a través de los medios legales culminando un proceso de concurso para que ellos puedan acceder a través de sus méritos también a mejoras sí. salariales y de esta manera tener el funcionario motivado con los medios necesarios para ir llegando de manera más efectiva al productor. Ya. Y con una cobertura superior. Lamentablemente ese no fue el tiempo, ministro. Le agradecemos muchísimo su presencia esta noche, ¿sí? Muchísimas gracias a ustedes amable. y un gusto estar acá. Igualmente, el ministro Bertoni es uno de los pocos que goza del privilegio de que su cabeza no tenga precio. Exactamente, exactamente. Que no sea requerida con cierta frecuencia. Sí. No, creo que hay consenso sobre su condición técnica, ¿no? Es así. Aparte de su abolengo, ¿verdad? De mucho apellido. Que seguro cuenta. De sin mucho duda. apellido. Bueno, vamos. nos vemos mañana. Efectivamente, continúan allí, ya llega cuenta final.